y se va a concatenar con mayús. Al final, fíjense, el nombre de persona, nombre per, ¿cuánto vale? Vale Chris, vale lo que inicialmente se introdujo, más allá de la conversión. Fíjense, la conversión lo convirtió tranquilamente, pero la variable sigue valiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque esto yo sé que me tira un resultado prácticamente distinto a lo que, de dónde estoy analizando, digo. Es distinto el valor. ¿Cómo hago para, por ejemplo, transformar la mayúscula y guardar el resultado en la misma variable? ¿Cómo lo haría? Algo así. A nombre per le voy a asignar el nombre de la persona punto to uppercase. O sea, este string que me devuelve el método, que ya sería un uppercase, o sea, convertido, lo voy a guardar, sobreescribir sobre la misma variable nombre per que yo he utilizado. Y luego lo muestro nombre y se muestra. ¿Sí? Algo así. Ingrese Chris. Fíjense, la variable nombre per vale Chris. Siempre empieza a la derecha. Chris. Punto to uppercase lo convierte a mayúscula. Esa mayúscula viene y se guarda en la misma variable. Ya no vale Chris en mayúscula. Bien. El método trim. Ahora lo que vamos a ver es el método trim. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el trim? Elimina los espacios en blancos al comienzo y al final de la cadena que estamos utilizando. En este caso el método trim no necesita datos que le mandemos, digamos, directamente lo que hace es limpiar los espacios en blanco del principio y del final. ¿Qué nos devuelve? Nos devuelve un string. Hay que acordarse bien qué es lo que devuelve. Por ejemplo, acá usamos el escáner, pedimos un dato, el nombre per, ¿sí? Guardamos aquí el dato del usuario, o va a ser el nombre. Si este no line, nombre per punto trim, llamamos a este método que va a eliminar que de la cadena que estamos utilizando, o sea del string, va a eliminar el espacio en blanco del comienzo y del final. Por ejemplo, así, yo ingreso un nombre, ingreso espacio, espacio, Cristian Ballesteros, espacio, Cristian Ballesteros, espacio, ¿sí? Eso se guarda en nombre per. Como llamo al método trim que va a eliminar los espacios al principio y al final de la cadena. Y sigue mostrando la cadena, acuérdense que esto devuelve un string, o sea una cadena limpia de los espacios en blanco al principio y al final. Bien, como se dan cuenta aquí prácticamente el string ya queda prácticamente limpio, ¿sí? Esto desde aquí hasta donde termina el método que ustedes llamaron le va a devolver un string prácticamente limpio del espacio en blanco al principio y al final. Ese string también, en vez de mostrarlo prácticamente en un mensaje, podrían guardarlo en otra variable string, si no hay ningún problema. Por ejemplo, sería algo así. ¿Qué pasa si ese resultado lo quiero sobreescribir sobre la misma variable? Es decir, diríamos a la variable le asigno que la misma variable punto trim. Prácticamente este resultado es un string limpio prácticamente, ¿sí? Del principio y del final, lo guardaría en la misma variable. De modo que esta variable ahora ¿cuánto vale? Va a valer lo que ingresó o esto. Así ya limpio de espacio. Va a valer prácticamente lo que se ha limpiado prácticamente. Fíjense, lo que ingresó en esa variable era esto. ¿Sí? Pero ahora yo estoy guardando el resultado de limpiar prácticamente el espacio en blanco del principio y del final, lo estoy guardando el resultado en la misma variable, por tanto se seguiría sobreescribir. Y fíjense cómo mostramos la variable, igual espacio y recién el nombre de la variable, va el contenido de la variable, nombre per. Bien, substring. El substring me devuelve un string extraído prácticamente de otro string. Substring. ¿Qué necesita? Fíjense, dos datos, un entero y otro entero que le expandemos. ¿Qué devuelve? Devuelve un string. ¿Por qué? Porque extrae un string de un string. Podríamos decir, extrae una cadena de otra cadena. Bien, hay que especificarle nomás estos valores enteros. ¿Cómo funciona? Prácticamente primero pidamos algo, ingresa un correo, por ejemplo, una variable de correo que es de tipo string. Si te lo prende ahí, vamos a hacer una muestra por la consola. A esa variable que es de tipo string, punto, uso su método substring. 3 y 7, ¿qué significará el 3 y el 7? Yo le pongo 3 y 7. Bien. Prácticamente lo que vamos a hacer es, el primer valor es de dónde quiero extraer, de qué posición quiero empezar a extraer el string. Y 7 es el valor final hasta dónde voy a extraer de las posiciones el string. Posición inicial, posición final. También en este caso, fíjense, esto me va a devolver un string, por tanto, desde aquí hasta aquí estoy mostrando porque está dentro de un system open line. Pero ¿qué pasa si ese resultado lo quiero guardar en una variable? Podría ser así. Me creo una variable, por ejemplo, subcat,
de esta variable correo que contiene el contenido, digamos, que ingresa el usuario, punto substring, desde la posición 3 de la 7, ese pedacito que se guarde en esta nueva variable subcat. Luego subcat que se muestre. Son dos formas. Por ejemplo, ingreso un correo, ingreso todo esto. ¿Por qué muestra ese tía? Fíjense, dice de 3 a 7. Se está mostrando de 3 a 7. ¿Cuál es la posición 3? Acuérdense, las cadenas, las posiciones siempre empiezan en 0. Posiciones, o sea, el lugar que ocupa dentro de la cadena cada uno de los caracteres. Este carácter C está en posición 0, el R en 1, el I en 2, el S en 3. Desde aquí sería posición 3. Acá es el valor inicial de donde quiero comience. De la 3 hasta la 7 dice. ¿Cuál es la 7? 4, 5, 6, 7 hasta la N. Pero ¿por qué acá no aparece la N? Comenzaba en S y termina en N. Pero acuérdense, este valor final siempre va a tomar lo excluye. O sea, no toma el 7, va a tomar uno menos. Sería hasta aquí, va a tomar uno menos, sería hasta la A. De 3 hasta 6 nada más. 1, de 3, 4, 5 y 6. Solamente esta partecita de la cadena la extrae. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo sé que van números aquí, ¿no? Le tengo que pasar números enteros. En este caso estoy pasando números así seco. O sea, yo sé que siempre vale 3 y 7. Pero ¿qué pasa si quiero hacerlo más dinámico y que el usuario ingrese los valores de posición inicial y posición final? Me creo dos variables enteras y hago la lectura de dos números enteros. Con posición inicial y posición final. Por ejemplo, llamemos al mismo método correo, que es la variable que yo quiero analizar, punto, y uso su método substring. ¿Qué porción de la cadena correo quiero extraer? La posición ini la paso por aquí como primer dato. Posición final la paso por aquí, por el segundo. Posición inicial y final. Hay que acordarse prácticamente que esto también podría ser validado, que las posiciones como tienen que ser. Tienen que ser mayor a 0. ¿Sí? Tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Sí? Porque también puede ser 0. Una posición puede ser 0. ¿Sí? Y las posiciones tienen que ser menor a la cantidad de caracteres, o sea, menor a la longitud, que esa posición que están aquí sean menores a la longitud. Por ejemplo, si ustedes toman Cristian hasta aquí, tiene una longitud de 8 caracteres, los van contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero en las posiciones, acuérdense, solamente van a llegar a uno menos de la longitud, va a ir desde 0 a 7. Como esto tiene longitud 8, las posiciones van a ir desde 0 hasta 7. De forma que de 0 hasta 7 prácticamente tengo las 8 caracteres. Bien, tienen que controlar prácticamente que estos valores de las posiciones no sobrepasen el valor de la longitud. Por tanto, las posiciones tienen que ser menor a la cantidad de caracteres. Acuérdense, las posiciones tienen que ser mayores a 0 o iguales a 0. Bien, eso se puede hacer prácticamente con un if. ¿Sí? Validan si posición tanto es mayor o igual a 0 y esa misma posición sería menor a la longitud de la palabra, usando el length, se podría hacer tranquilamente. El reemplace prácticamente sustituye un carácter por otro dentro del string. Prácticamente el reemplace necesita un char y otro char. Devuelve un string, que sería prácticamente el string ya reemplazado por el carácter que yo quise reemplazar. Pedimos aquí un Visual Scanner, prácticamente pido el dato, lo cargo en nombre per, ¿sí? Hago una lectura y lo cargo en nombre per. Luego vamos a mostrar por la consola, usar esta variable, punto a su método reemplace, que voy a reemplazar. Fíjense, ¿esto es un carácter? Sí, porque está entre comillas simple y ocupa un solo espacio. ¿Este es un carácter? Sí, porque está entre comillas simple y ocupa un solo espacio. Las cadenas, acuérdense, siempre van con comillas doble, por tanto este es un carácter. Pero porque acá me pide un char y un char. Entonces le estoy pasando un char por aquí y un char por acá. ¿Qué significa cada uno? Vamos a ver aquí. Ingreso su nombre, ingreso Cristian. Fíjense la salida que se muestra por la consola. Cristian, pero en vez de la I reemplazó por 1. Entonces, este es el valor que yo voy a reemplazar dentro de la cadena. O sea, voy a buscar. Este es el valor que voy a reemplazar y este es el valor por cual voy a reemplazar a esta I. Ustedes pueden elegir la A, la C. Entonces se van a reemplazar todas las I, todos los caracteres I, por 1, como lo ven aquí.
Tranquilamente esto me devuelve un string, entonces todo esto me devolvería un string, lo podría guardar en una variable string, no hay ningún problema para que la pueda seguir manejando. En este caso solamente estamos haciendo la muestra por la consola. El IndEof prácticamente es uno de los métodos más utilizados, se usa para la búsqueda. Prácticamente devuelve la posición en la que aparece por primera vez un string dentro de otro. O sea, voy a buscar un string dentro de otro string, una cadena dentro de otra cadena, ¿sí? Bien, eso me sirve para buscar. IndEof, ¿qué recibe? Recibe un string, prácticamente es el dato que yo quiero buscar. Y luego, como segundo parámetro, un entero. Está entre corchetes porque para decir que esta posición es opcional. Esta parte del entero es una posición que es opcional. Se puede o no poner. ¿Qué devuelve el IndEof? Devuelve un número entero, que indica que la posición donde haya encontrado esa palabra. Si va esa cadena, ese string. Bien. Por ejemplo, pidamos un nombre de la persona, si es prácticamente lo mismo. Fíjense, system open line, nombre per esta variable, punto uso IndEof. ¿Qué voy a buscar? Valle. Y fíjense, el nombre per IndEof voy a mostrar. Hola. Acuérdense, esto estoy mostrando por pantalla nada más. Ustedes podrían agarrar este valor desde aquí hasta aquí y asignárselo a una variable que sea de tipo entera en este caso, ¿sí? Porque esto devuelve un entero, acuérdense. Bueno, ya vamos a ver esta parte del medio. Veamos. Él ingresó esto, ingresó el nombre Cristian Ballesteros y se guardó en esta palabra. Bien, nombre per de esta palabra, punto IndEof, búscame Valle. ¿Se encuentra Valle? Sí, aquí está, ¿no? ¿Qué posición sería? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desde aquí hasta aquí lo encontró, entonces va a devolver la posición apenas lo encontró, 9. Y es por eso que se muestra un 9 aquí. La última, vamos a ver hola. ¿Qué pasa cuando quiero buscar hola en esta cadena? El nombre per. Cristian Ballesteros, no existe el hola, por tanto va a un -1. Bien, fíjense, acuérdense que este tiene un valor opcional, un valor numérico. ¿Qué sería eso? Primero el IndEof necesita un dato que vos querés buscar, teros voy a buscar para esta línea. Coma y 7, ¿qué significa el 7? Que yo voy a contar primero 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde aquí voy a empezar a buscar la palabrita tero, de aquí en adelante. Desde aquí en adelante. ¿Encontró tero? Sí, la encontró en la posición 15. Bien, ¿se entiende? Esto es para especificar desde qué posición quiero empezar a buscar. Nada más. Acuérdense, todo esto, esta o esta me devuelve un entero, un int. Por tanto, puedo crearme una variable int para almacenar el resultado de esa posición buscada. No hay ningún problema. Si en este caso lo hice con los system open pero ustedes pueden crear una variable, por ejemplo, int, no sé, resultado, le asigno y escriben todo esto hasta aquí, entre paréntesis, o esto depende de lo que quieran hacer. También obvio que en vez de pasarles valores así entre comillas que sean string, podría pasarle una variable que sea string para que busque una variable dentro de otra. No hay ningún problema, es lo mismo, digamos. Solo que tienen que tener en cuenta que el tipo que recibe es un string. Y aquí un entero, que es opcional prácticamente. En caso que no lo encuentren, prácticamente hola, nunca lo encontraron, la función, este método IndEof siempre va a devolver un -1, indicándome, yo sabiendo que cuando este me devuelve un -1, yo voy a saber que no lo encontré. Bien, vamos a ver el charar. ¿Qué hace? Devuelve un carácter en una posición que yo le especifico. El charar recibe un número entero, que es la posición donde yo quiero extraer un carácter, o sea, hacer una copia de ese carácter. Devuelve un char, tipo char. Vamos a ver, aquí tengo escáner, ingrese su nombre, el nombre de la persona. Bien, nombre per punto charart. Búscame el carácter en qué posición, 9 le puse aquí. Ingrese en su nombre, Cristian Ballesteros. Busca el de la posición 9, ¿cuál es? Carácter, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. El 9 es el B. Esa B es la que se muestra por pantalla. Si te no line, muéstrame B. Tranquilamente esto lo podrían haber guardado en una variable que sea de tipo char. Por ejemplo, char, no sé, la variable A. Y le asigno prácticamente esto, nombre per punto charart, entre paréntesis 9.
Ahora lo que vamos a ver es last in the of. ¿Para qué me sirve? El last in the of devuelve la última vez que un string aparece en otro. Prácticamente last in the of, fíjense si tachan esta palabrita, last es parecido al in the of, que me devolvía la posición, digamos, de un string que yo busco en otro string. En este caso, el last in the of también busca en un string. Por eso acá me dice, necesita como parámetro un dato string. Coma, entre corchetes, prácticamente esto es opcional. Indicar la posición de donde quiero que comience a buscar. Así como el in the of. El last in the of, acuérdense, va a devolver la última vez que el string aparece en otro. La última vez. La última aparición. Bien, esto nos devuelve un dato entero que va a ser la posición donde encontró la aparición de un string. Por ejemplo, vamos a tomar aquí un escáner, ingreso el nombre, leo en la variable nombre per, luego muestro esa variable, luego lo que vamos a hacer, utilizar esa variable, vamos a mostrar en un cartelito, system.openLine, vamos a usar esa variable .lastInTheOf, vamos a buscar la palabrita Chris. Entonces me va a devolver la última vez que aparece este string que yo puse en una cadena buscada. ¿Cuál es la cadena que yo estoy buscando? Nombre per. En nombre per yo voy a buscar esta palabrita Chris, este string. Por ejemplo, él ingresa su nombre y carga todo esto. Cristian Ballestero, espacio Chris. Todo esto se guarda en esta variable. Por tanto, en esta variable es donde yo voy a usar el last in the of. Voy a buscar esta palabrita Chris. ¿En qué posición aparece? ¿Por qué me da 21? ¿Por qué me muestra 21? Porque fíjense, Chris dice aquí o no. Aquí lo encontró, en la posición 0, pero aquí también está Chris. ¿Cuáles de las posiciones va a devolver? ¿La 0 o la 21? Si ustedes cuentan, le da acá 21. ¿Cuál va a devolver? ¿La primera o la última? La última, porque acuérdense, si es last, está devolviendo la última aparición, digamos, del string que están buscando en esta variable de tipo string. Si esta es mi cadena donde estoy buscando, entonces va a devolver la última aparición. No sería la posición 0, sino sería la posición 21. Por eso aparece un 21 aquí. En caso que no lo encuentre, devolvería un -1. Con el -1 yo identifico prácticamente que ese número me va a decir a mí que no lo encontré. Acuérdense que todo esto desde aquí hasta aquí va a tirar un número, arrojar un número. Eso lo podemos guardar en una variable de qué tipo? Numérica. Me puedo crear una variable entera, ponerle posición, le asigno y llamo a ¿qué? Utilizo la variable lastInTheOf y lo que yo quiero buscar. Aquí también puede ir una variable que ustedes desean buscar, pero la variable de qué tipo tiene que ser? De tipo string, porque aquí está pasando un dato string, según cómo funciona el lastInTheOf. Bien, pueden guardar el resultado en una variable